Miércoles 10:30, puntualidad británica, para hablar con nuestro querido amigo el doctor Alberto Escabarelli. Bienvenido, Alberto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Día soleado por Montevideo. Por acá también, pero anoche una tormenta brutal, realmente. Vos viste que comenzamos con un reporte del clima, ¿no? Totalmente, estamos para todo, Alberto. Si querés, mira, para redondear, te digo, el tiempo acá en Rivera, en este momento tenemos, a ver, actualiza, 18 grados 5 décimas. Bueno, no, ahí me mata. Kilómetros horarios, 1019.3 la presión, 64% la humedad, 20 kilómetros la visibilidad. Eso no es justo. 23, ahí está. Eso no es justo porque mi base climatológica aquí no es tan sofisticada, ¿no? Bueno, Alberto, el gusto de escucharte como tú. Una gran alegría. De tener tu palabra, tu análisis, hay mucho tema para hablar. Mucho tema porque ahora se cruzó de la reanimación del Parlamento, que siempre genera una serie de temas, como esta ley de urgente consideración, que es una norma complejísima y una situación jurídica compleja, no inédita, pero compleja, y que por otra parte tiene algunos factores como que se nos anuncia públicamente, me refiero, que hay artículos que todavía están en discusión en la propia coalición de gobierno, ¿verdad? Sí. Es decir, es muy difícil, porque una cosa es una coalición para formar gobierno, que ha sido lo tradicional, o alguna negociación con vistas a la elección, pero sobre todo con vistas a formar gobierno, y otra cosa es una coalición electoral. Luego, transformar esa coalición de gobierno es un proceso muy complejo, con las distribuciones de cargos, en fin, todo muy complejo, y además los puestos en los entes autónomos ya están dados, por lo tanto esto está ahora librado a un proceso de entendimiento. Así que, por un lado, tiene que ponerse de acuerdo con el articulado el 100% de la coalición, y por otro lado, la oposición, en este caso el Frente Amplio, ver los puntos que entiende que tienen que ser modificados, o que iniciativas que quiera llevar por un lado o por el otro. Y esta ley de urgente consideración, que tiene un mecanismo que es muy interesante, digo, que tiene sus particularidades, que se puede votar a favor, en contra, o el no asistir, que significa que sigue el camino, es decir, no hay sesiones, pero también se puede votar parcialmente, quitarle la condición de ley de urgencia a algunos capítulos de la ley, ¿verdad? Si tú me permitís, en el bloque anterior hablamos con el senador Tabaré Viera y nos decía justamente eso, porque él entendía, por ejemplo, de que tanto el tema de los datos de Antel como lo de la desmonopolización del combustible se podía tocar aparte, porque ellos entienden de que esto no les suma nada desmonopolizar o darle participación a otras empresas, a pesar de que se dice de que la libre competencia favorece al usuario en este caso. Entonces él lo planteaba, nosotros no estamos de acuerdo con esto y entendemos de que esto no le aporta, pero querríamos que se tratara por afuera, lo que tú decís ahora. Claro, pero además forma parte, Tabaré era un amigo de años, es decir, forma parte de una corriente ideológica ballista, que obviamente es la fundadora de estas cosas, en el entendido de la soberanía de ciertos temas. Mira, yo creo que hay un dato de la realidad que nos ha enseñado esto estos últimos días con el tema del virus ¿no? Se han dado cosas que si a uno se lo hubieran planteado, Iván, en teoría pura, hace 6 meses atrás, hubiera dicho, es imposible que eso pase. Embarques de productos médicos, de mascarillas, respiradores, etcétera, que venían de determinada parte, supongamos de China, no me acuerdo los detalles, pero vamos a poner ejemplos imaginarios. Venían desde China rumbo a España o a cualquier otro lado, y pasaban en tránsito por un aeropuerto de otro país en el medio. Bueno, tuvimos el caso nunca visto de que ese país de tránsito, el que estaba en el medio, es decir, el país A vende, el país C compró y pagó. Y el país B viene el contenedor y se aterriza ahí para volver a salir al comprador, que es el país C. Este país del medio, el país B, se quedó con el embarque. Y luego de una enorme negociación le pagó al proveedor, el proveedor Ríos Frutales, el país C furioso porque estaba esperando son insumos médicos, y bueno, y al final terminaron en una transacción que se quedó creo que con la mitad, no le hace la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que
cuando estamos tratando el tema de ANCAP, o cuando estamos tratando el tema de Antel, son temas muy sofisticados. Si tú te acuerdas, hace ya bastante tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en el ciclo anterior, yo había estado en una reunión de la OCDE, en el que conté que yo tengo una muy buena relación con Gurría, secretario general, en fin, ahí tengo gente que conozco y aprecio, una organización muy poderosa. Dicho sea de paso, Colombia acaba de entrar ayer, he pasado 5 años de filtro o más. Bueno, pero en 7 años estuvo para poder entrar. Pero a lo que voy es que se produce una discusión hablando del tema de corrupción y empieza a hablar de las empresas públicas. Y yo me acuerdo que vine y dije en el gobierno, y después lo dije públicamente, que era claro que había una intención directa de venir por Antel. Pero no lo estoy hablando en el sentido de venir a invadirnos, digo, me refiero es que hoy Antel tiene una línea propia de comunicación de Internet, porque con Google arregló para tener una fibra propia, una cosa maravillosa esto. Tenemos el data center maravilloso que tiene hasta Google en una parte puesta dentro, ahí en el parque industrial de este parque tecnológico, y tenemos fibra óptica en todo el país, como no lo tiene ningún país en densidad de población y territorial. Es la joya de la corona, digo, todas estas cosas, lo mismo con lo de ANCAP. Lo de ANCAP, ¿cuál es el tema? Si aprendimos algo de estos problemas de los países que se quedan con el embarque, es el principio básico de que si uno tiene refinería, el petróleo crudo es mucho más fácil de conseguir que un combustible volátil, la nafta o de los refinados finos. ¿Por qué? Porque si falta en el mundo, no nos lo van a dar a nosotros. Si le falta nafta a otro país grande, no se lo van a dejar que se la traigan a Uruguay. Pero además están todos los productos pesados que salen de la refinación, desde los asfaltos a todos los productos complejos, que realmente eso no se consigue en el mercado internacional fácilmente, porque además requieren un transporte climatizado y todo lo demás. Entonces, por supuesto que tienen razón, que estos no son temas para tratar con plazos perentorios, son temas para tratar a fondo, pero también hay intereses muy poderosos que están detrás de todas estas cosas. Entonces, totalmente de acuerdo que este es un tema, claro, coincide una visión del mundo que piensa no en el autoabastecimiento, pero ya que no tenemos petróleo, por lo menos, que fue la idea de la vieja idea de Valle, ya que no tenemos petróleo, tengamos una planta de refinación y después le compramos petróleo al que podamos. Llegamos a tener un barco petrolero. Sí. La Armada Uruguaya, ustedes se acuerdan, tenía un barco petrolero que nos garantizaba ir a buscar nuestro propio petróleo incluso. O sea, que el barco salía, yo la verdad siempre estuve a favor de eso, el barco salía y traía el petróleo del país que se les ocurriera. Bueno, eso cayó porque veíamos todo un problema ahí de mala administración y no sé qué temas, pero era muy importante porque además teníamos a los oficiales de la Armada muy entrenados, teníamos gente, teníamos un barco que nos alimentaba directamente, conseguíamos mejores precios, abaratábamos los fletes, pero bueno, vamos a suponer que no queremos tener barcos y yo eso lo puedo entender. Lo que me parece una jugada muy delicada poner en competencia a la pérdida, porque difícilmente una refinería pueda competir con refinerías grandes si no se empieza a hacer una guerra de precios. Y el tema del consumidor, con la carga impositiva que tiene el combustible, bueno, es muy difícil que la competencia sea real si se mantiene en una competencia limpia. Claro. En una palabra, toda esta larga argumentación es para decir que hay temas como ese, como pueden haber otros, que sería mejor no estuvieran en el marco de una ley que se aprueba sin votarse, porque en definitiva es esto. Alcanza con que la mayoría parlamentaria no haga números, se levanta y se vaya, para que no haya sesión. No hay sesión, corren los plazos y la ley se da por aprobada sin discutirse. Entonces, la única instancia van a ser las comisiones, donde tanto de diputados como de senadores, pero que no deciden el curso final de la ley, y por eso coincido totalmente que hay temas que no pueden funcionar. A mí me dejó muy, voy a decir feliz, pero no es la palabra, pero me pareció muy constructiva la coherencia del Partido Colorado en esto de mantener la defensa de las empresas públicas
públicas, que ha sido nuestra bandera histórica, ¿no? Pero además, otras cosas que decía Viera, que se refería a Antel, y obviamente él conoce bien, presidente, claro. Lo conoce a la raíz. Él decía, y creo que para ANCAP se aplica lo mismo, dice, cualquier empresa que venga extranjera, no sé si va a llegar a colocar datos al último rincón donde ha llegado Antel, por ejemplo. Claro. Y es como si mañana dijeras, va a haber estaciones de servicio en tal lugar que están tan alejados. ANCAP de repente lo puede hacer, pero una empresa privada quizá no. Digo, a ver, si debilitamos ANCAP, porque esto no tiene que ver con las estaciones, digo, si lo debilitamos, lo que hacemos es achicamos la posibilidad de desarrollo de la empresa pública. Porque la compartimos. Y yo no sé si en ese caso, porque además esto de decir, la desmonopolización de combustible baja los precios, tenemos que entrar en una cuestión fiscal, que es la base de todo esto y que me parece que no corre por ahí. Yo, la verdad, o sea, Viera fue muy claro y yo creo que tú vas por el mismo camino. Estos son temas que habría que tratarlos de otra forma, no de manera urgente, que ameritan una discusión, inclusive, digo, acá ya hubo un referéndum, recordemos, ¿no? Claro, pero digo, yo puedo admitir que para el gobierno sea un tema de urgencia, en el sentido de urgente de tratar enseguida. Lo que no estoy de acuerdo con que se considere para ser aprobado con un procedimiento automático, en el que si no se trata, se da por aprobado. Es decir, una cosa es la urgencia en el sentido de la importancia, y otra cosa es la urgencia en el sentido de aplicar un procedimiento de ley automática. El otro razonamiento, que yo creo que es complementario, pero quiero ser preciso en este punto. Uno, cuando supongamos que la ley establece la competencia de ANCAP, la libre competencia. Uno, en los términos de la libre competencia, puede llegar a agregar una cláusula en los llamados a licitación o lo que fuera, o de interesados, en el que obliga a tener determinada cantidad de, tengo la perrada del quite nerviosa por aquí, pero el que obliga a la perrada de mis perros, quiero decir, sí. Pero lo que digo es la cuarentena, toda la familia a la vuelta, pero no, lo que digo es que yo puedo entender el punto de que uno pueda poner entre las condiciones que bueno, que haya que mantener estaciones de servicio donde el Estado pida. Yo creo que eso se puede solucionar. El problema es mucho más grave, el mismo de esta opinión. El problema, el corazón del problema es la refinación. Exacto. Acá el corazón del problema es la soberanía de los combustibles, porque si un día faltan, habrá que pedir de rodillas que no transporten la nafta y el gasoil, que son transportes complejísimos, porque son transportes de bombas nucleares, incendiarias, digo, ¿no? Es como el transporte de gas, y todavía el gas lo licúan, pero a lo que me refiero es que aquí el tema del caso de ANCAP son las dos patas que estábamos hablando. Una, la tributaria, que tú dices que el país no está en condiciones de renunciar a lo que cobra de impuestos sobre el combustible, que en definitiva es un impuesto al uso del vehículo, porque uno paga tanto de impuesto de la nafta en función de cuánto lo usa, lo cual genera todos los problemas, que ha venido siendo solucionado con los fideicomisos del gasoil para el transporte, por ejemplo, cosa de que el Mercedes-Benz que sale a pasear en gasoil, que ahora ya no hay, pero creo que ya no hay más. Pero una cosa es el vehículo de paseo y otra cosa es el vehículo de trabajo. Bueno, ahí, para diferenciarlo, está todo el tema del fideicomiso y todo este proceso que algún día sería bueno verlo, porque lo conocemos bastante de adentro y son esas cosas que suenan difíciles y que se pueden explicar con bastante facilidad. Pero en concreto, ANCAP, me parece que el eje del asunto, además de otros argumentos que pueden ser muy valiosos, el eje del asunto está en el tema de la refinería, que no podría competir con productos terminados, aunque dice, Sara hizo, la expresidenta, que sabía mucho de este tema, hizo los cálculos de que estamos en un rango de precios absolutamente competitivos. Pero si alguien quiere rompernos, alcanza con que pierda por un tiempo un poco de dinero para que nos saque del mercado a la refinería. Y en el caso de Antel, que la red ya está y que también podría ponerse condiciones, el tema es que el poder de Antel en materia de comunicación hoy es un hub internacional en este tema. A ver, me explicaban el otro día cómo funciona lo de Google, que seguramente ahí la audiencia y tú seguramente sabes mucho más que yo de esto, pero me interesé un poco con Andrés Elsa, con mi hijo, para ver cómo funcionaba.
Google tiene la información esta increíble que tiene en la base de datos, fraccionada en distintos, creo que son 5 lugares en el mundo, todos remotos. Ninguno de ellos en sí mismo, agarramos el 100% de la información y la dividimos en 4 partes, o 5 partes. Ninguna de las partes en sí misma es descifrable si alguien quiere ver algo adentro, porque se forma algorítmicamente y son todos trozos que se van montando, una maravilla de sistema. Bueno, Google eligió a Uruguay para poner una de esas 5 patas que son en el parque tecnológico nuestro, acá en Uruguay, lo que tiene Antel. Eso nos muestra el poder internacional que Antel tiene como centro de comunicación. No es solo la transmisión de datos que va a estar ahí, todo la base que está allí, sino la proyección internacional. Uruguay está en condiciones de pegar un salto cualitativo gigantesco para un tiempo que viene, que se va a debatir en 2 puntos. El primero es el de la comunicación y la informatización, y el segundo es el de la alimentación, ¿verdad? Ahora el grave problema es la alimentación. Ahí estamos bien plantados, porque tenemos una calidad de producción brutal, que a mí me da mucha esperanza hacia adelante en el país en este plano, no solo por la producción primaria, sino por todo lo que podemos sumarle. Y el fenómeno informático de 2 polos, desde la producción informática, que es de muy alto nivel y está generando recursos muy fuertes para el país como exportación, sino que además tenemos la capacidad de transformarnos en una especie de aeropuerto de tráfico de datos que es muy poderoso económicamente. Por eso, en una palabra, a mí me parece que está todo bien que todo se discuta. Lo que no es bueno discutir con un cronómetro en la mano diciendo hoy no vengo, no hay sesión, mañana no vengo, no hay sesión, o mañana no vengo a sesión, no hubo sesión, se aprobó. No, eso así no, porque ese es el método, no debiera ser, y ese es el método que es una ley de urgencia. Yo te lo propongo, tú tenés que cumplir esto en tantos días, y si se suman los 90 días y no dijiste que no, está aprobado automáticamente. Bueno, estos temas son demasiado grandes para tanto apuro, ¿no? Claro. Igual el tema de las mayorías parlamentarias tiene eso, ¿no? Ya pasó también. Y hoy hay mucha gente que se defiende con lo que ocurrió en el pasado. Por eso pero la mayoría parlamentaria es otra cosa, ¿no? Digo, a la hora de generar o no el quórum y que los temas se traten o no. Vos estás hablando puntualmente de este tema, de la ley urgente de consideración, que si se decide no dar quórum, no se trata y punto, sea por aprobar. Claro, pero es un proceso inverso, ¿no? Es decir, normalmente la mayoría parlamentaria, tanto las coaliciones de las anteriores al frente o la mayoría parlamentaria del frente, pero había que votar a favor para salir y ganar una votación. Claro. A la prueba está que hubieran leyes muy importantes, de partido político, por ejemplo, que alcanzó con que un legislador de la mayoría del frente no votara y no salió. O sea, que es un proceso que hay que votar y que la mayoría, por supuesto, que puede atropellar, para hablar de algún modo, pero hay que estar y la ley tiene que salir, tiene que votarse. En este sistema es al revés, es por omisión, es por no hay quórum, y por el mero hecho de no haber quórum se aprueba. En el otro hay que estar, vamos, han salido leyes complejas, la incorporación de Venezuela al Mercosur. Bueno, yo me aburrí de escribir en contra con este tema porque un proceso por la ventana, una votación a medianoche, sí, ¿no? Pero había que votar, había que estar ahí, levantar la mano, aprobarla, ahí está. Pero esto alcanza con no estar. Es una acción en derecho penal. Hay una cosa que es muy interesante, interesante me parece a mí. En los delitos uno puede cometer un delito actuando, es decir, yo voy y golpeo a alguien, pero también puedo cometer un delito de acción por omisión, ¿verdad? Y entonces se ponen los ejemplos clásicos de la madre que deja de amamantar el bebé, o la omisión de asistencia que no atiende a una persona herida. Es decir, hay conductas que por omitir producen un resultado, bueno, y generan un delito. Y hay otras que hay que actuar, hay que ir y dar el palo en la cabeza para que se cometa el delito. En este caso, la mayoría podrían tener que ir a dar el palo con la cabeza, pero había que verlas, tenían que hacerlo. Acá alcanza con no estar, y alcanza con que sea un proceso automático, y temas de este tipo no pueden ser llevados con el poncho de
el almanaque, que es el tema más crítico de esto, ¿verdad? Es lo más crítico. Sí, sí. O sea, uno espera que esas cosas no ocurran, que se dé el desarrollo normal dentro de las objeciones que se puedan tener, ¿no? Ahora, hay algo que me gustaría consultártelo ya en esta última parte de tu presencia, que tiene que ver con la cuestión vinculado a las modificaciones que se imponen desde el punto de vista legal. La Fiscalía denuncia inconstitucionalidades en el proyecto de ley, y algunos hablan de que son contrarios a los principios del nuevo Código Procesal Penal. Seguramente ya lo viste, vamos a hacer lo tuyo y lo de Andrés, en fin. Claro. ¿Cómo lo analizan esto? Digo, no hay duda que estaba peor esto, ¿no? Es decir, también hay que valorar lo que se mejoró. Antes era realmente mal, muy mal, porque, digo, no tenemos tiempo como para hacer un examen del proceso, pero para que nos entendamos, antes estaba previsto en el proyecto inicial algunas supresiones de mecanismos que fueron mal asesoradas al gobierno, evidentemente, y que eran inadmisibles desde el punto de vista jurídico, propiamente dicho, y doctrinario. La gran mayoría de estas cosas, por suerte, se bajó. Pero quedaron otras que tienen que ver con las categorías y la calidad del proceso, que se mantienen. Pero para hacer una definición muy grotesca, hoy, en el nuevo sistema, el protagonista es el fiscal, como en las películas que uno ve americanas, en el que el fiscal con la policía son los que averiguan, el juez autoriza, pero en realidad interviene al final en el proceso para dictar sentencia y escuchar a los testigos, etcétera. Pero la fiscalía hoy en el sistema penal uruguayo tiene la conducción del proceso y los modos de concluirlo para que el juez acepte determinados modos de conclusión. Es un sistema que está impuesto en el mundo, un sistema que uno puede tener 1000 opiniones, pero así se aprobó legalmente. Hoy estaríamos yendo a un cambio en algunos de esos aspectos de los manejos de la Fiscalía y en algunos un debilitamiento de las garantías constitucionales. A eso es que estaba refiriendo el fiscal de Corte. Yo creo que de todo eso, yo creo que va a haber un comentario sobre esto, y como ahí sí le doy un crédito al gobierno, en el sentido que así como en determinado momento rectificó el andar de lo que era demasiado equivocado, en esto creo que va a poderse llegar a algún acuerdo. No me gusta mucho que todo este debate se tenga que llegar al debate público de estos temas antes, que son altamente técnicos y que yo diría terriblemente aburridos para los que no estamos en esta profesión, pero me parece que en la medida que las comisiones convoquen a los expertos, va a haber un ajuste. Digo, ahí hay una persona que tiene una gran capacidad, que es el prosecretario de la Presidencia. Sí, el doctor Ferrés. Tiene una formación jurídica sólida, y yo creo que en la medida de que, y tiene un peso muy fuerte en todo este proceso, y yo creo que en la medida que el diálogo allí se ejecute, a ver, hay cosas que son ideológicas, hay cosas que pueden ser de intereses políticos, y hay cosas que son netamente técnicas, en las que no puede haber ni siquiera un peso ideológico, ¿verdad? Entonces, en este tipo de cosas que se pueden arreglar sin mayores conflictos ideológicos ni de intereses, creo que nos vamos a poner de acuerdo en el sentido uruguayo de ponernos de acuerdo. Otros son mucho más complejos porque hay temas ideológicos de fondo, y es donde seguramente, aun cuando no fuera de urgencia, la mayoría del gobierno lo va a votar, pero ya estamos viendo que algunos temas, como tú estabas narrándome de la entrevista anterior con el senador Viera, bueno, queda claro que hay puntos que, aún dentro de la coalición de gobierno, a mí me cuesta mucho decirle multicolor porque lo veo, parece que le falta el respeto, pero lo de la coalición de multicolor de gobierno, bueno, hay dificultades que tienen que ponerse de acuerdo, y eso no va a poder funcionar de ese modo. Pero yo espero, siempre confío en la lógica de las cosas, y sobre todo porque si los errores son demasiado gruesos o la gente no entiende, no comparte, no nos olvidemos que hasta hace poco tiempo nuestra gran desesperación era la conmoción social. Hoy la conmoción social y la reacción social y el estallido social es un tema que quedó ahogado
bajo el efecto del coronavirus. Pero cuidado, porque ya hay analistas internacionales que previenen sobre lo que vendrá, y yo creo que no hay que tirar demasiado de la cuerda, y hay cosas que hay que negociarlas. Yo creo que hay que hablar más con los gremios. En fin, en una palabra, el proceso de un referéndum derogatorio sería un proceso lamentable con respecto a una aprobación legal. Ya se hizo una vez, y yo estoy seguro que si se toca Antel, si se toca CAP, va a haber, entre otras causas, va a haber un referéndum, y es muy probable que se repita el resultado histórico. Seguramente. Incluso dividiendo la propia coalición de gobierno en ese sistema de votación. Sí, como en este aspecto están, porque además las opiniones son muy claras, y yo lo tomo allí, a pie de la letra. O sea, lo que dice Viera en representación de su sector, es lo que estábamos hablando recién. Y claro. Lo último, y quiero cerrar con el tema de Fiscalía. Se critica la derogación de la suspensión condicional del proceso. Hoy el 14% de los casos se formalizan de esa forma. Sí, señor. Según Fiscalía, esto sería un juicio ordinario o oral, pero con menos garantías. Ahora, a los ojos de la ciudadanía, y de acuerdo a la opinión de algunos operadores del derecho, que la suspensión condicional del proceso es una suerte de negociación que entabla el fiscal y que ni siempre termina de la mejor forma. Porque la gente, yo me acuerdo, un día me dijiste una frase y me quedé con ella. La gente está acostumbrada a ver el resultado, pero nunca se preocupa por ver el proceso. Es cierto. ¿Ah? Eso me lo dijiste. Y me quedó claro, y lo aplico cada vez que pueda, te lo tomo con permiso. Porque claro, porque es así, o sea, como que ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Cuán importante es la suspensión condicional de un proceso para temas que están vinculados con la seguridad, y que la gente está muy sensible con todo esto? No de ahora, de antes. Claro, porque en definitiva, desde una concepción estructural funcionalista, los mecanismos a través de los cuales se obtienen resultados son muy importantes, digo, ¿no? Y en este caso, son todos modos de ponerle fin a un proceso, dándole garantías y opciones, y quitándole el juez teniendo un rol convalidador, corrector de todo lo que se ha hecho. La modificación llevaría a la facultad del juez que pueda clausurarlo, incluso en materia de recursos estaría también muy golpeado el sistema, pero yo diría que no nos adelantemos demasiado en aprender esto, porque estoy seguro que se va a modificar, porque es un cambio muy fuerte, y además hay otro dato de la realidad. El otro dato de la realidad es que cada día más van a haber penas alternativas, digo, ¿verdad? Es decir, a la prisión, ¿no? Por lo tanto, la negociación, que es un proceso tan dudoso, porque uno siempre dice, ¿cómo están acordando? ¿Cómo es esto entre el delincuente? Hay que acordarse que ahora forma parte la víctima, que puede tener un abogado allí en el proceso y participar activamente. Todos los mecanismos de poner de acuerdo, hoy lo que importa, Andrés está haciendo un curso importantísimo de internacional con el tema de la conciliación, es decir, de lo que se trata es cómo se reconstruye el tejido social después del delito, y cómo se repara en la medida que pueda ser reparado, y cuando no es reparado, cómo se encuentran caminos para que la situación sea lo menos cruenta, sin generar impunidades. Yo diría que este tema, que es un tema apasionante, incluso yo puedo hasta pedirle a Andrés que nos haga un informecito para que sí, claro, ustedes puedan tenerlo más profundo todavía, que él es el especialista. Pero yo creo fundamentalmente que hay que darle tiempo, porque esto lo hablábamos ayer con él, si se va a cambiar. Una pequeña cosa que quiero dejar dicha, si me permitís, sí, es mi enorme preocupación, y yo diría radical oposición, si cabe el término, respecto del reinicio de las clases en el medio de una situación que recién comienza. Yo estoy diciendo públicamente que va a haber una responsabilidad civil y una responsabilidad jurídica completa, si aún dejando en libertad de opción a los padres, porque los padres no están en condiciones de evaluar cuál es el riesgo efectivo, porque una epidemia no se regula. Y eso yo estoy en una posición muy dura en el sentido de por varias formas, expresando opinión de que
no podemos experimentar con el tema de la apertura de las clases, aún en términos alternados. Ahí no hay apuro, dejemos que esto se defina. Todavía nos falta lo peor. Mayo y junio son 2 meses que la propia Organización Mundial de la Salud los marca como picos para el país. Ojalá que no, Dios quiera que no, nadie lo quiere, pero no podemos especular con eso, y sobre eso quiero insistir porque me parece un grave error, ¿no? Alberto, un placer como siempre escucharte. Le quiero contestar a un oyente, porque, y claro, todo esto que hablábamos recién del nuevo código, en fin, el cuestionamiento siempre se lo lleva a la policía. Sí. Es lo más fácil. Y yo acá lo he dicho, y me gané algún enemigo, entrevisté, y vos sabés, un montón de veces, a Eduardo Bonomi. Cierto. Y lo charlábamos con Eduardo, en público y en privado, y él entendía de que había cosas que tenían que cambiar desde la legislación para poder facilitar la tarea policial. Sí, Él me lo decía, pero innumerable cantidad de veces. Y si no le van a echar siempre la culpa al ministro. Ayer fue Bonomi, hoy va a ser Larrañaga, y mañana será otro. O sea, entonces, explicarle a la gente que esto es fundamental, y esto que estábamos hablando ahora es fundamental, y seguramente, y cuento con la presencia de Andrés cuando ustedes lo dispongan, para hacer un análisis más profundo de esto. Sí, La gente lo tiene que entender, tiene que saber a dónde apunta para poder marcar bien las responsabilidades que le quepan a quien corresponda, si las cosas mejoran o empeoran. No, pero incluso él trabajó en el protocolo con los fiscales y el Ministerio del Interior en su momento. Pero hay una cosa muy importante, es decir, nosotros vemos que el delito sigue con los mismos números, más o menos, que veníamos, y obviamente que hoy estamos bajo la influencia del tema del virus y estamos todos preocupados por otra cosa. Pero Larrañaga agarró un viaje muy difícil, y con la ilusión de que las cosas podían ser más fáciles, pero esta es una tarea compleja. Él es un hombre muy capaz, muy trabajador además, pero también hay que tener cuidado que no le venga ese proceso de desilusión cuando uno ve que los resultados no son inmediatos, y sobre todo cuando hay temas normativos que sin afectar garantías tienen que ver. O sea que se habrá tela para cortar en todos estos temas, ¿no? Alberto, un abrazo grande, nos reconocemos la semana que viene. Igualmente para ustedes, hasta la semana que viene. Un placer como siempre. Bueno, un lujo realmente escuchar al doctor Alberto Schiavarelli.